Bien hallados, bienvenidos queridos telespectadores de TV4, una nueva edición del Cultural Cuadre en Blanco, en la que sumamos 858. Y en la mano la tengo, La estrella de ébano, editorial Grijalbo, de Francisco Toledo Lobo, primera novela de este catedrático de matemáticas que, se ha metido a novelista. Esta es su primera aventura, bellísima además la portada, y la tienen en pantalla, de La estrella de ébano. Francisco Toledo, bien hallado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Antonio, un placer volverte a ver. Pues recordábamos que en la segunda era de Quadre en Blanc, en el primer programa de la segunda era, y estuvo como rector entonces de la Universitat Jaume I de Castellón. Pues hablaremos de esta novela con Francisco Toledo en los primeros minutos del programa, un programa en el que además no faltará la sección de libros de nuestro bien querido librero de la corte, don Ismael Bonet. Recibiremos también a Nelo Vilanova, fundador del mítico grupo Xarxa Teatre, que va por todo el mundo ya desde hace un montón de años, pero que también él se ha metido a escritor y viene a presentarnos un libro curioso que ya va por la segunda edición. Cerraremos el programa con la entrevista al escritor Francisco Pascual. Vive en Valencia y nuestra colaboradora allí, Elga Reategui, le ha entrevistado para esta edición de Quadre en Blanc. En medio, muchas cosas. Hoy cine, música, teatro y mucha arte. Hoy muchos reportajes de arte para que los disfruten. Pues arrancamos con la ráfaga general del programa, esta edición 858 de Quadre en Blanc. Y lo hacemos con este libro que les comentaba, La estrella de ébano, Grijalbo, la editorial, el autor Francisco Toledo Lobo. Él es doctor en matemáticas y catedrático de ciencias de la computación e inteligencia artificial en la Universitat Jaume I. Y nos reíamos y comentábamos, fuera de cámara todavía, la envidia sana que sentimos los de letras puras por los de ciencias, que nos demuestran que son capaces de escribir un buen libro, los de ciencias, es decir, de inmiscuirse en el mundo de las letras y hacerlo mejor incluso que muchos de letras puras, ¿no? Francisco, qué bien, ¿no? Qué virtud. Al revés, no. A mí no me haga resolver una ecuación, nada que salga de la regla de 3, porque si no, no llego. Bueno, seguro que sabes hacer muchas cosas muy buenas, que lo sabemos muy bien. Francisco, ha llegado el momento, ¿no? En la vida, ¿has pensado que era el momento idóneo para esto? ¿Era una vocación que tenías ahí guardada o no? ¿O no ha surgido? En absoluto, en absoluto. Fíjate, yo he escrito muchas cosas en mi vida, pero he escrito en mi faceta científica, como catedrático de inteligencia artificial, he escrito textos administrativos, como rector, como presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón y de Puerto del Estado, y he escrito artículos de opinión, que normalmente tengo todos los meses una colaboración, que cada vez hablo pues, de lo que en ese momento creo de interés, ¿no? Pero nunca me había puesto a escribir ni un relato corto. Y una novela, bueno, me parecía imposible. Me parecía imposible porque el definir la trama, definir los personajes, parecía una cosa muy, muy inaccesible para mí, ¿no? Y ahora he descubierto, como decía Séneca, la imposibilidad viene de no intentarlo. No es que no lo intentas porque es imposible, sino que es imposible porque no lo intentas, ¿no? Tuvo un detonante y fue que Pablo Sebastián, hace un tiempo, me invitó a unas cervezas para charlar de su libro. Estaba escribiendo La tetera de Russell, y la protagonista era matemática e informática, ¿no? Entonces me dijo, bueno, ya que tú eres matemático e informático, échale un vistazo, no es acaso que haya puesto ahí algunas cosas que no toquen, ¿no? Y entonces estuvimos una mañana hablando de todo el tema, y luego por la noche me quedé yo con la idea. Y vi por primera vez un libro desde el punto de vista de un escritor, no de un lector. Eso fue lo que me cambió la perspectiva, ¿no? Y me imaginé cosas que se podían hacer. Bueno, me pasé toda la noche escribiendo y por la mañana le envié lo que había hecho, ¿no? Me quedé sin dormir, ¿no? Y me gustó mucho la experiencia, me gustó mucho, pero tampoco me planteé escribir ahí, ¿no? Tampoco me planteé. Y luego, unas semanas después, llegaron al puerto de Castellón unos inmigrantes nigerianos, bueno, unos polizones, y me enteré de toda la problemática ahí con la repatriación de los polizones, y eso, junto con los dramas que vemos en el Mediterráneo de migrantes, día sí, día no, pues me hizo hacerme muchas preguntas y buscar respuestas. Y fruto de eso dije, ¿y si empiezo una novela con esta cuestión? Y me puse a escribir así, a ver a dónde llega, ¿no?
Y bueno, ya ves, ha llegado a 600 páginas y con una trama yo creo que muy rica. 600 páginas. Sí, sí. Bueno, me he metido dentro de la trama del argumento, he empezado a leer esta novela, La estrella de ébano. Lo que sí que demuestra el autor es que se puede ser universal hablando de lo local, porque ahí, bueno, ahí aparece Castellón, aparece Benicàssim, aparece el puerto de Castellón, que tú, bueno, has trabajado allí, ¿no? Qué mejor que hablar de lo que uno conoce, ¿no? Y del servicio de salvamento marítimo también, ¿no? Efectivamente, la protagonista es una capitana de uno de los 2 grandes buques de salvamento marítimo que tenemos en España, que son ejemplares en todo el mundo por las prestaciones que tienen. Y ella vive en Benicàssim, de hecho, en un edificio que yo creo que todos habrán visto al pasar, pero que pocos conocen su historia, y está en el libro. Sí, sí. Está en el libro. Es un edificio... Muy cerca de la Ruta Verde, ¿no? Ahí... Exacto, exacto. Sí, Tú lo conoces, ¿no? Sí, sí. Pues sí, ese edificio pues parece que hubiera sido de alguien rico, ¿no? Por lo que es, y no. Sí, no es así. Tenía una historia muy curiosa, ¿no? Sí. Entonces vive allí y la historia se desencadena precisamente en las aguas del Mediterráneo, cerca de las Columbretes, cuando se encuentra a 5 jóvenes africanas ahogadas. Oye, Paco, una pregunta. Una mujer capitaneando uno de estos barcos, con un nombre de mujer también, que no tiene nada que ver con el mar, pero sin embargo se le ha puesto el nombre a este barco, ¿no? ¿Querías meter el toque feminista de manera intencionada? ¿Es un alegato feminista o no? Porque sí, ella sí que es una reivindicadora del feminismo. El marido no, pero ella sí, ¿no? Sí, es el feminismo, pero muy práctica en sus planteamientos. Sí. Pero sí. Bueno, efectivamente, el buque que capitanea, que se llama Clara Campoamor, existe. Y además ha estado recalado aquí en Castellón unas cuantas veces. De hecho, llegó a tener sede en Castellón. Y la Sociedad de Salvamento Marítimo tiene unos cuantos buques con nombre de mujer, con mujeres que han sido importantes en la historia de España, como un elemento de intentar romper la poca penetración que tiene la mujer en el sector marítimo. Pero eso te iba a preguntar, ¿hay mujeres capitaneando barcos? Hay mujeres capitaneando barcos, pero muy pocas. Muy pocas. Y hay pocas. En el sector marítimo realmente hay muy pocas mujeres. De hecho, el ayudante no se hace a la idea, la llama capitán en lugar de capitana, Efectivamente. Cuesta, ¿no? Cuesta acostumbrarse. Sí, bueno, hay quien dice que la capitana es la mujer del capitán. ¿Sabes? ¿Quién dice eso? Claro. Bueno, no. Sí, y bueno, pues la protagonista, más allá de que efectivamente tiene mucha sororidad y que tiene un liderazgo emblemático, como decía Marcela Lagarde, no es un liderazgo de los de orden y mando, más allá de eso, lo que tiene son unos valores que pueden ser compartidos por hombres y por mujeres, ¿no? Y eso es lo que es importante, ¿no? Pues es una persona valiente, una persona que se empeña en descubrir lo que pasó con esas jóvenes, a las que nadie le importa nada, son personas anónimas, son chiquillas anónimas, y ella se empeña y es capaz de llegar hasta el final. Entonces la novela habla pues de eso, de lo importante de perseverar en tus objetivos, de seguir trabajando para conseguirlos, de ser valiente para enfrentarte a los riesgos que haga falta para conseguirlos, y sobre todo de buscar ayudas, de buscar amigos que te hagan el conseguir cosas que por ti solo sería imposible. También es un alegato a la amistad, a la tenacidad, a la valentía y a la dignidad, en el fondo. Oye, unos barcos que salvan vidas, pero que tampoco se les caen los anillos por recoger basura flotando en el mar, ¿no? Efectivamente, en la novela también se recoge un poco lo que hace la Sociedad de Salvamento Marítimo, que es una gran desconocida fuera del mundo marítimo, incluso dentro, ¿sabes? El objetivo de la Sociedad de Salvamento Marítimo, que ha salvado más de 500.000 de vidas en el mar, más de medio millón en sus 30 años de vida, pues su objetivo es proteger la vida del mar. Y proteger la vida del mar no solo de las personas, sino también de los seres vivos que hay en el mar, y por lo tanto cuidar el medio ambiente marino, el tema de los plásticos, todas esas cosas que ya sabemos. Efectivamente, la Sociedad de Salvamento Marítimo tiene todos esos ingredientes. Oye, el núcleo de la obra también es el tema de la inmigración, ¿no? La inmigración y los problemas de inmigración ilegal, los problemas que genera gente que da todo, lo poco o mucho que tenga para embarcarse en este tipo de aventura, que es llegar a países como España y que muchos perecen en el mar por una causa o por otra, ¿no? Ese tema querías plasmarlo y ella, la protagonista, se implica mucho, ¿no?, en este tema. Sí, bueno, la protagonista hay que buscar el porqué. ¿Qué les empujó a esas chicas, que además la reconoce de la edad de sus hijas, ¿no? ¿Qué les empujó a echarse al mar? Que aparecen unas extrañas circunstancias,
Y ella se da cuenta de esas extrañas circunstancias, con los demás no se dan. Las demás la ven simplemente como unas muertas más. Y eso le lleva a desencadenar toda una serie de elementos en la novela que la hacen, yo creo, muy apasionante, ¿no? En realidad, ya se verá que no es, busco una motivación para esas muertes que no sea solo huir de la miseria, ¿eh? Puede haber muchos elementos que te lleven a hacerte al mar, ¿no? Y aquí hay algunos que se acaban descubriendo en la novela que creo que son sorprendentes. Y bueno, la protagonista, fruto de esa búsqueda de la verdad, de ese camino hacia la verdad, tiene que viajar a Nigeria. Y ahí he descubierto un país fascinante, y que los lectores que lean la novela lo descubrieran, un país del que sabía poco, un país que, según las proyecciones demográficas de la ONU, dentro de 30 años será el tercero en población del mundo, después Nigeria, de China e India, un país que es el más rico de África con diferencia, aunque millones de personas vivan en la miseria, incluso sin agua potable, ¿sabes? Pero por el petróleo, que es el principal proveedor de petróleo nuestro, que tiene más de 250 etnias, más de 500 lenguas distintas. Imagínate. Y siendo tan rico, ¿por qué hay tanta pobreza allí? Pues por lo que pasa en todos los países en los que pasa eso, ¿no? Porque muchos, o sea, hay pocos que tienen muchísimo y muchos que no tienen casi nada, ¿no? Están muy mal repartidos. ¿Sí? Y es rica por la fuente del petróleo, precisamente. Y Nigeria, bueno, pues tiene todos los ingredientes para poder ambientar una trama, porque con informes internacionales que lo atestiguan, trata de mujeres, de drogas, de armas, de tráfico de armas, tiene el mayor foco de piratería del mundo, no está ya en el Índico, está en el Golfo de Guinea. Vamos, tiene lo mejor de cada casa. Sí, y tiene el grupo terrorista más mortífero del mundo, que no es Al-Qaeda. No es Al-Qaeda. Sin embargo, lo habréis oído muchas veces, es Boko Haram. Boko Haram lo conocemos por el secuestro de las niñas de Chibok. Lo conocemos por eso y poco más. Bueno, ha hecho muchos secuestros de esos, pero muchísimo aquellos que más grandes. secuestraron tantas niñas. Tantas niñas, para que no fueran al colegio. Sí. Exacto. Pues Boko Haram ha hecho secuestros muchísimo más grandes que aquel famoso, muchísimo más, pero lo más importante, ha matado a más de 20.000 personas. Más de 20.000 personas. Entonces, bueno, Nigeria tiene todos unos ingredientes que te permite ambientar una novela en la que haya emoción, en la que haya intriga y en la que haya sorpresas continuas, que es lo que buscaba. A Nigeria no sabemos si ha sido, pero tu experiencia como autoridad portuaria me imagino que ha sido vital, necesaria para escribir esta novela, ¿no? Sí, efectivamente, muchos de los ingredientes, sin mi paso por el puerto, hubieran sido muy difíciles de conseguir, desde las propias características de Clara Campoamor hasta las vivencias de los mareantes, marinos, hasta el conocimiento de la Sociedad de Salvamento Marítimo, que me parece ejemplar y me parece muy desconocida. Aparte de lo que has contado del argumento, ¿te ha costado mucho meterte en la psicología de una mujer para hacer la protagonista de tu novela? ¿Es más difícil que hablar de un hombre? A mí no me ha sido difícil, fíjate, no me ha sido. Quizá porque por la trayectoria mía pues siempre he estado muy en línea con el tipo de liderazgo femenino, ¿no? Es decir, que yo como rector fui el primer rector de una universidad pública, universidad, ni pública ni privada, el primer rector de una universidad española que tuvo un equipo rectoral paritario, con igual número de mujeres que hombres, que es bueno, el 2001, que fíjate, no está tan lejos, en 2001 eso no estaba en la agenda, no se veía como una necesidad de las personas que tienen que nombrar, sí de las mujeres que lo reivindicaban, pero no de quienes tenían que nombrar, ¿no? O fundé la Fundación Isonomía, que ha hecho una labor increíble en pro de la igualdad, y fruto de esas vivencias también pues he tenido unos elementos para poder enlazar en la novela ese tipo de comportamientos, ¿no? Que si no hubiera sido también muy difícil. Por cierto, yo he leído que la rectora de la UJI va a ser rectora de los rectores. De los rectores, sí. Eva Alcón ha escrito una página de la historia al ser rectora de la Conferencia de Rectores, porque es un reconocimiento. ¿Es la primera mujer labor. Que lo hace o la segunda? No, es la segunda. Es la segunda. Antes fue Adelaida de la Calle, que fue rectora de Málaga, y ahora ella. Pero bueno, es un reconocimiento a su estilo de labor y también a la Universidad Jaume I. Pues si hubiera sido una universidad pues, muy desconocida, seguro que tampoco hubiera sido. Ha sido las dos cosas. Por tanto, yo creo que todos los castellanos nos podemos sentir orgullosos. Bueno, vamos con cositas. Vamos a ver el book trailer, ¿no? ¿La novela tiene un book trailer? Tiene un book trailer, pues sí. Vamos a verlo, ¿te parece? Ponlo. Sí. Venga, para todos los espectadores, el book trailer de la novela de Paco Toledo. Airam siempre consigue lo que se propone. Su ambición y talento la han convertido en capitana de un gran buque de salvamento marítimo. Pero su primera travesía a bordo del Clara Campoamor se ve marcada por un funesto hallazgo.
Los cuerpos de 5 jóvenes africanas flotan en el agua creando una trágica composición en forma de estrella. Tras rescatar los cadáveres, la capitana no puede dejar de preguntarse por qué murieron y por qué las encontraron atadas las unas a las otras. ¿Qué relación había entre ellas? ¿Qué las empujó al mar? El fatídico rescate está a punto de desatar un tsunami en la vida de Airam. La capitana quiere averiguar qué les ocurrió a esas mujeres, aunque para ello tenga que viajar hasta el corazón de Nigeria. La conmovedora historia de unas mujeres que soñaron con la libertad, pero a quienes arrebataron el futuro. Una novela intensa y emotiva sobre la dignidad, la valentía y el poder de la amistad. Bueno, pues impresionante te ha quedado. Oye, cuéntanos un poco, Grijalbo, no es cualquier editorial, para un Nobel, de golpe que publicar su primera novela en Grijalbo, y creo que ya has firmado un contrato para una segunda novela. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Sí, bueno, efectivamente, fíjate, todos los escritores que conocía me decían que era muy difícil. Bueno, tú como escritor sabes lo complejo que es el mundo literario, ¿no? Está muy impregnado por 2 grandes grupos, Planeta y el Penguin Random House, ¿no? Y el penetrar ahí desde un escritor novel pues es muy difícil. De hecho, muchísimas de las editoriales de estos grupos no admiten manuscritos. No es que eso, es que ni los admiten, ¿no? Y de hecho, varios escritores me habían advertido que no perdiera el tiempo enviándolo a los que la admitían porque normalmente ni se leían, ¿no? Bueno, pues yo cuando acabé la segunda novela, que tiene 300 páginas, tiene menos que esta, y que la había escrito mucho más fácilmente, y bueno, la escribí en 3 semanas, y luego 5 más en depurarla, ¿no? Y al escribirla notaba yo que la había escrito mucho mejor. Digo, pues voy a intentar publicar esta. Y mientras tanto, a esta le doy un repasón y la dejo niquelada. Y entonces lo que hice fue eso, buscar por internet editoriales que de esa temática a ti tiran manuscritos y enviarles, ¿no? Entonces envié a 2, a una independiente y a otra del Grupo Planeta. La del Grupo Planeta jamás contestó, como habían dicho que pasaría, o sea, ni acuse de recibo. Y la otra sí que a la semana me respondió, ¿no? Y entonces digo, pues vamos a intentar con una de las grandes, ¿por qué no? Y un poco, mira, la lección de esta novela era esa, es la cita que pongo de Séneca al principio, esta de que no es difícil porque no lo intentas, sino que es imposible, la dificultad no viene de no intentarlo, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos a aplicárnoslo, a ver si puede ser. Y efectivamente, bueno, es el mejor de mis sueños, o sea, que Grijalbo apueste por esta novela, cuando apostó ya tiene una trayectoria de apostar por noveles, porque cuando apostó por Ildefonso Falcones, con la Catedral del Mar, era un desconocido, ¿no? Bueno, pues ojalá tenga un poco de la estela que tuvo Falcones con su novela, ojalá. La estrella de ébano, y como escritor novel que es, ilusionado al recibir en una caja los primeros ejemplares, ¿no? Tenemos imágenes de ese momento, ¿te parece que lo pongamos? Ponlas. Sí. Venga, vamos a... Son caseras, pero muy bien hechas. Vamos con ellas. You make me give lamba. Me no feel look and pass. She give me eye contact. Oh baby. Bueno, yo me reconozco en ese tipo de ilusión, ¿no? De abrir la caja con... es emocionante, ¿no? Muchos escritores me han dicho, después del parto de mis hijos, lo más emocionante abrir la caja, ¿no? Fue emocionante, muy emocionante, porque además la novela yo la he vivido en su génesis y en estos momentos con mi pareja, que está en los agradecimientos, está en la dedicatoria, y fui quien tomó estas imágenes. Y bueno, pues es como, efectivamente, es como un parto. Tenemos un hijo de papel y electrónico, porque están las 2 versiones. Oye, pero ha nacido gordito, ¿eh? Sí, ha nacido ya. Efectivamente. Bueno, vamos a, si te parece, para concluir, háblanos un poco. Has vuelto a la universidad, ¿no? Después de tu experiencia como autoridad portuaria en el puerto de Castellón, que te pilló la pandemia, ¿no? Sí, bueno, estuve en Puerto del Estado, de allí me pasé a Puerto del Estado y llegó la pandemia. ¿Te la trajiste tú? Pero no la llevé yo, ¿no? Y fueron momentos muy duros porque los puertos tenían que seguir funcionando. Al final no somos conscientes de lo importante que son los puertos en esta sociedad. Es decir, el 80% de las importaciones vienen por los puertos, el 60% de las exportaciones salen por los puertos. Si los puertos se paralizan los suministros a las empresas y se paralizan nuestros suministros en nuestras casas, cuando los puertos tenían que seguir funcionando sí o sí.
y en unas condiciones muy complicadas, porque no había medios de protección, porque no... Entonces, bueno, pues yo tuve que ingeniármela para traer las primeras mascarillas, 8 millones de mascarillas, y fueron, no quiero aburrir con las cosas que pasaron, pero es para escribir un libro, de verdad. Y bueno, estuve 2 años en Puerto del Estado hasta que llegué a un punto en el que mi carácter innovador pues chocaba con la burocracia y con el no sacar las cosas. Manda mucho el Estado, adelante. ¿no? Es una competencia Sí, muy estatal, ¿no? Sí, es estatal 100%. Y la maraña de la Administración General del Estado es una maraña muy conservadora, muy de que las innovaciones poco a poco y tal. Y mi carácter es el contrario, ya lo ves por mi propio currículum, ¿no? Entonces, bueno, llegó un punto que dije, todo el esfuerzo que estoy haciendo no vale la pena. Es decir, yo me vuelvo a mi cátedra, saco las novelas adelante, seguramente si no me hubiera vuelto no hubiera buscado el publicarlas, porque no tenía tiempo. Creas una nueva cátedra, ¿no? Estáis creando una nueva y cátedra. ahora, exactamente, y volví a la universidad con la idea, tenía opción de ir a la empresa privada, de seguir como cargo público en el ámbito autonómico o de volver a la universidad. Y estuvimos en el año dándole vuelta durante 2 meses a ver qué hacía, porque cada día veíamos pos en una cosa y de otra, ¿no? Y al final surgió la idea, ¿no? Y decir, bueno, pues, ¿por qué no montamos una cátedra de Smart Ports, de puertos inteligentes? Que eso es lo que yo creo que donde se va a jugar el futuro de los puertos, la competitiva va a ser precisamente en eso, no ya en que los puertos tengan más diques y se metan más en el mar, sino en la parte tecnológica, en la liga digital. Y ahí es donde yo puedo aportar por las 2 vivencias, por la vivencia de puertos y por la vivencia de catedrático de inteligencia artificial. Y eso es lo que hice, y con la Autoridad Portuaria, Puerto del Estado y un conjunto de empresas hemos montado esa cátedra, que es única en España y única en el mundo por el momento, pero seguro que nos copian y que lo hagan porque creo que hace mucha falta. Y queremos pues ayudar a que el sistema portuario se ponga en la vanguardia de lo que son los Smart Ports. Una pregunta, somos muy de modas y ahora está muy de moda la inteligencia artificial y algunos ya empiezan a decir que traerá cosas malas. ¿Va a ser bueno, va a ser malo la aplicación de la inteligencia artificial a nuestra vida cotidiana? ¿Tan malo es eso? Sí, pues fíjate, un cuchillo sirve para cortar el pan o para poner una manzana o para matar a una persona. El cuchillo no es bueno ni es malo, ¿verdad? Es su uso. Pues con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo, o con cualquiera de los avances. El ser humano suele ser muy reacio a los avances. Lo que yo contaba que me pasaba con la maraña de la Administración General del Estado, pues es muy consustancial con la naturaleza humana, ¿no? La gente suele ser muy reacia a asumir las innovaciones. Y en ese sentido, pues es de entender que las cosas que rompen moldes cuesten de asimilar, ¿no? Y en la historia de la humanidad ha habido muchas, que las revoluciones industriales iban a acabar con los puestos de trabajo, ¿no? Porque en la primera revolución industrial, antes de eso, eran todos artesanos, ¿no? Iban a acabar con los puestos de trabajo. Pues no solo han acabado con los puestos de trabajo, sino que crearon la clase media y crearon puestos de trabajo mucho mejor retribuidos y muchísimo más puestos de trabajo, ¿no? Bueno, pues con la inteligencia artificial pasará, pues pasará lo que queramos que pase, lo que queremos que pase. Y si lo hacemos bien, pues seguramente volverá a haber otro salto en ese sentido, que se mecanice, se automaticen las máquinas, tomas de decisiones que no requieren la inteligencia humana y que nosotros nos dedicamos a cosas más creativas y a cosas más propias de nuestro cerebro, de nuestro ser, ¿no? Eso es lo que debería de pasar. ¿Puede pasar? Pues mira, claro que tiene riesgos, todos los cambios tienen riesgos. Y la inteligencia artificial, hay un debate a nivel mundial de si hay que regularla y de cómo hay que regularla. En Estados Unidos está muy de moda, en la Unión Europea también hay una directiva desde hace años en marcha con esa idea. Y bueno, pues alguna cosa sí que hay que hacer, en el sentido de que pues una máquina puede tener más derechos, entre comillas, que una persona, y por tanto todos los derechos de propiedad intelectual y de resguardar la personalidad de cada uno tienen que regularse, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es que se investigue y se desarrollen cosas, porque lo que nos espera puede ser un futuro mucho más esperanzador si lo sabemos gestionar bien. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no?, para que así sea. Iba a mentirles, pero no soy capaz. Ustedes saben que yo soy buena persona y no miento. Porque este programa se graba los miércoles y se emite los viernes. En medio está el jueves. Y bueno, estamos en miércoles hoy, aunque ustedes me están viendo el viernes, pero mañana jueves, o sea, ayer jueves, La Bohemia se presentará, o se presentó el libro de Francisco Toledo. Con todo eso, y dicho, centrémonos, has elegido La Bohemia para presentar el libro. Sí. ¿Por qué? Pues primero porque es un ámbito cultural muy reconocido,
donde nos damos cita para muchas cuestiones, teatro, presentaciones del libro, muchas cuestiones, y segundo, por una cuestión de capacidad, porque una librería, pues yo espero que asista mucha gente, por lo que me han dicho, y por tanto quedaba totalmente desbordada. Sí que habrá allí, la librería Argot se acerca para poder facilitar a quien quiera llevarse el libro, llevárselo, pero la Bohemia creo que daba el ambiente que buscábamos, de que luego nos podamos quedar compartiendo una copa y hablando y haciendo networking y asegurando que la estrella de ébano, por mucho que sea de inteligencia artificial, no la ha escrito el ChatGPT, la he escrito yo. Escucha, ¿la vas a subir a las redes? ¿O cómo está eso? ¿La vas a hacer digital también, la novela? Está en ebook también. Está en ebook ya, ¿no? Está ya en ebook, sí. De hecho, desde hace un mes está en las plataformas digitales, pero no en venta, sino en preventa. En venta empieza mañana, empieza ayer, el día 8. Mañana. El día 8. Por eso la presentación la hacemos el día 8. El día 13 la haremos en Valencia, en el ámbito cultural del Corte Inglés, y el día 19 en Madrid, también en el ámbito cultural del Corte Inglés de Castellana. Bueno, pues ya lo saben, ayer, mañana, da igual, hoy, háganse con La estrella de ébano, la primera novela de Francisco Toledo Lobo. Francisco, Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un placer, maestro. Pues despedimos a nuestro primer invitado. Me voy con el Ian Elias Quartet. El Ian Elias, una bellísima y grandísima cantante que inaugurará el ciclo de jazz en Peñíscola de este verano. En concreto, cantará allí el 22 de julio. Nosotros hacemos este adelanto. Sombra de som descorrou, de mal me quer despede, de me dizendo sim, serei feliz, flor de flor em flor, sampo, som, de vai e vem, de ver, pede cair, pico de pio, de bem de vir, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama lama é toda minha irmã, a rama o sapo solto de uma rã. De uma rã, cor de cor, sombra de som de cor, de mal me quer, depende de me dizendo sim, serei feliz de flor em flor, samba em sol, de vai e vem, de ver, pede de rir, pico de pio, de bem de vir, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama lama é toda minha irmã. Sapo solo de uma rã, de uma rã, cor de cor. De me dizendo sim, serei feliz de flor, de flor. Santo, som, de vai e vem, de vez, pede capim, pegou de pena, de bem te vi, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama é toda minha irmã, a rama sabe
Joanna, and Hila. Thank you so much. Thank you. Pues vamos con la exposición en el IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno en Valencia, de Alberto Feijóo. No tiene nada que ver con el político, expone el collage urbano, una exposición sobre collage urbano de este gran artista, Alberto Feijóo. Trascity es un collage de ciudades, ¿no? Son ciudades por las que he transitado, como Londres, donde he vivido durante 2 años, Alicante, Valencia, pero luego también me fui a Nueva York para hacer imágenes y para conocer a gente. Entonces es como una especie de deriva de ciudad, entre ciudades, que son ciudades occidentales, que son ciudades para mí que son familiares, son como de mi sintonía, con la cultura anglosajona también con la que me siento identificado. La base de todo mi trabajo es la fotografía, ¿no? La fotografía entendida como un archivo que se produce en un dispositivo digital y que luego pasa a un formato, es decir, el formato papel, al formato tela, al formato serigrafía, y va como yo utilizo la palabra mutante, ¿no? Es una fotografía que va cambiando la forma, va cambiando la textura, va cambiando el material y se va un poco adaptando, y no solo es una representación, sino un objeto de consumo. Ha habido un traslado de mi taller, de mi espacio de trabajo a la sala, ¿no? A la sala expositiva, para, digamos, poner en cuestión elementos como, bueno, la jerarquía de poder de un museo que expone una obra acabada, ¿no? Yo aquí en el museo lo que pretendo es plantear una obra que no está acabada, plantear un paseo que no está terminado y plantear un proyecto que está aún como haciéndose en transformación, ¿no? Vamos con otro libro, en la sección de Elga Arreategui, Háblame de tu libro, una sección corta en la que el propio autor o autora presenta su libro. En este caso, escuchamos a la poeta Patricia Crespo. Después de sus palabras, unos consejos publicitarios y a la vuelta más invitados, más cosas aquí en TV4, en Quadre en Blanc. Hola, soy Patricia Crespo y hoy vengo a hablaros de mi libro Manifiesto de Incertidumbre. Habita lo imposible en la certeza, nada contiene de lo inesperado, del momento fugaz que decreta los destinos, y en ese lapso se decide el tiempo de los tiempos. Solo en la incertidumbre existe lo posible. Este es mi tercer poemario tras Erosgrafías y Cantos de la Desesperanza, y el primero que se publica con la editorial Olé Libros. Y recientemente ha sido candidato finalista a los premios de la crítica literaria valenciana. Este poemario está hilvanado a través de la incertidumbre, de nuestras incertezas que van tejiendo nuestra red y van generando en nosotros una situación de caos. Esta primera parte del poemario se titula Entropía y en él se nos habla del momento, del golpe, del dolor que nos vacía a los seres humanos en algunos momentos de nuestra vida. Tras este primer momento viene el ciclo de las consolaciones, un momento de sanar esas heridas que ese dolor ha provocado en todos nosotros.
A continuación, la tercera parte es psicofonías, un encontrarnos a través de nuestras distintas voces para poder ir buscando una propia voz. Y de ahí surge la cuarta parte del poemario, que es metamorfosis, un renacer, un reconstruir nuestra identidad. Cada una de las partes está iniciada con unos versos de una poeta, bien Paca Aguirre, Guadalupe Grande, Idea Vilariño, Alejandra Pizarnik o María Beneito. El poemario se abre además con dos poemas que dialogan entre sí, uno al principio del libro y otro al final, que dan cuenta de ese proceso de metamorfosis del que nos habla el libro. El poemario proclama la necesidad de aceptar la incertidumbre como parte del proceso de nuestras vidas. Esa incertidumbre que siempre se nos presenta como algo negativo debe verse como algo positivo, el umbral que nos abre las puertas a todas las posibilidades. Me gustaría destacar del libro la hermosa portada de la colajista valenciana María Vega, que recoge muy bien cuál ha sido el objetivo del poemario. Aquí tenemos el poema primero que nos abre el libro y que dialoga con el último en una estructura anular, y aquí las 4 lunas que representan las 4 partes del poemario, para acabar con esta metamorfosis que las alas de mariposas nos traen. ¿Qué deciros de mi estilo? Es un estilo conciso, breve, sin adjetivaciones, con palabras motor como silencio, distancia o ausencia, que van metamorfoseándose en su significado a través del libro. Quiero acabar con unas palabras de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, donde dice: los hombres quieren volar, pero temen el vacío. No pueden vivir sin certezas, por eso cambian el vuelo por las jaulas donde viven las certezas. Eso es lo que os invito a hacer, abrir las jaulas y descubrir la belleza de la incertidumbre. Y cierro con un poema. La conciencia de la belleza no se revela en el instante de la mirada, sino en la intimidad del silencio absoluta se desnuda. No sucumbe ante el dolor de la naturaleza humana, sino en el pensamiento intacta pervive. Verdad enraizado en lo sagrado. Espero que disfrutéis de este libro.